Hay una razón por la que sigues repitiendo los mismos patrones, despertando en la misma versión de tu vida, incluso después de probar todas las afirmaciones, meditaciones y trucos de mentalidad. Y aquí está la verdad. No es porque lo estés haciendo mal. Es porque estás siendo alguien que nunca debería permanecer. Déjame mostrarte cómo se construyó esta trampa. Imagina esto. Cada mañana te despiertas dentro de un holograma. No una simulación de ciencia ficción, sino una proyección mental creada por una versión tuya que dejó de evolucionar hace mucho tiempo. Ese holograma tiene un nombre. Se llama tu identidad, y está comandando el espectáculo. Pero aquí está la paradoja. Tú no ves el holograma. Ves a través de él. Piensas que estás observando el mundo objetivamente, pero la verdad es que solo estás presenciando posibilidades colapsadas filtradas a través de las lentes de tu antiguo yo. El yo que está adicto a la supervivencia. El yo que memorizó el dolor como personalidad. El yo que dice, así es la vida. Así soy yo. Esta es mi realidad. Pero ¿y si te dijera que nada de esto es real? Interrumpamos el patrón aquí. Porque si tu cerebro acaba de decir, espera, entonces no soy quien pienso que soy. Exactamente. Y esa es la grieta por donde entra la luz. Nunca deberías vivir el mismo día 30.000 veces y llamar a eso vida. Pero eso es lo que hace la mente inconsciente. Repite lo familiar, no porque sea bueno, sino porque es conocido. Y lo conocido equivale a seguridad para un cerebro evolucionado para detección de amenazas, no para expansión. Entonces, aquí está la verdad sombría. Tu sistema nervioso no le importa si tu realidad es dolorosa. Solo le importa si es predecible. Por eso la transformación parece aterradora. No porque estés roto, sino porque el antiguo tú sabe que está muriendo y está luchando por su vida. Entonces, ¿cómo se conecta esto al salto cuántico? Nos han vendido la idea de que un salto cuántico es un cambio externo gigante, un nuevo empleo, una nueva relación, un milagro financiero. Pero no es así como funciona la realidad. En el nivel cuántico, lo que aparece como un salto es en realidad un colapso. Un colapso de todas las otras versiones de ti que no están en resonancia con tu frecuencia elegida. Déjame decirlo de forma diferente. El salto cuántico no sucede fuera de ti. Sucede cuando destruyes la línea temporal donde continúas haciéndote pequeño. Aquí está la pieza del rompecabezas que falta. No estás fracasando porque te falta claridad. Estás atrapado porque tu identidad está enmarañada con tu pasado emocional, biológica, energéticamente. Esto no es solo poético. Es física. Vamos más profundo. La identidad que piensas que eres tú. Tus hábitos, tus creencias, tu personalidad no es nada más que un eco vibracional, una frecuencia repetida tantas veces que se volvió sólida. Pero la solidez es una ilusión. En la física cuántica, hasta el objeto más sólido es 99,9999% espacio vacío, energía vibrando. Entonces, ¿qué hace eso de tu identidad? Un constructo vibracional. Y como cualquier constructo, puede ser deconstruido. Pero esto no sucede pensando positivo. Sucede al desconectar la versión de ti que continúa intentando sobrevivir a una realidad en la que ya no deberías vivir. ¿Aún conmigo? Bien. Porque aquí es donde se vuelve extraño. Y poderoso. Tú no eres la versión de ti que se despierta con pavor. No eres aquel adicto a pensar demasiado. No eres el eco de un viejo trauma fingiendo ser personalidad. Eres conciencia eligiendo una frecuencia. Y aquí está lo que nadie te contó. El universo no está respondiendo a tus deseos. Está respondiendo a tu identidad vibracional. Esto significa que no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Entonces, cuando dices que quieres dar un salto cuántico hacia una nueva vida, pero sigues despertando en el estado emocional de tu antiguo yo, no estás saltando, estás repitiéndote en bucle. Vamos a romper ese bucle empezando ahora. Esta es la parte que la mayoría de las personas nunca te cuenta. Antes de que entres en el próximo nivel de tu realidad, debes dejar que el antiguo tú colapse. Y el colapso es caótico. Parece confusión. Parece pérdida. Parece muerte porque energéticamente lo es. No te estás convirtiendo en tu yo superior. Estás enterrando la versión de ti que nunca debería quedarse. Entonces,
Déjame dejarte con esto. El salto cuántico no comienza con un objetivo. Comienza con un funeral. El funeral de la versión de ti que tiene miedo de su propio poder. Pero ¿qué sucede después de eso? Ahí es donde comienza la verdadera historia. Y en el próximo capítulo, descubrirás algo que reescribe todo lo que te enseñaron sobre la realidad y el impactante secreto cuántico que pone el poder de vuelta en tus manos. Pero aún no. Primero, deja que esta verdad se asiente en tu yo. La vida que estás viviendo ahora fue diseñada por una versión de ti que ya no existe. Todo lo que se ha dicho sobre la realidad comienza con una única suposición, que vives en un mundo sólido hecho de objetos, átomos y partículas que existen independientemente de tu conciencia. Pero esto aquí es la mentira que separó la ciencia del espíritu y te dejó caminando por la vida creyendo que estás separado de lo que intentas crear. Porque una vez que te sumerges en el núcleo de la mecánica cuántica, verás algo tan paradigmático que es casi increíble. Los bloques de construcción de la realidad no se comportan como materia. Se comportan como misterio. Y ese misterio obedece a tu atención. Durante más de un siglo, los físicos han intentado dar sentido a algo que llaman dualidad onda-partícula. En el famoso experimento de la doble rendija, un único electrón se comporta como una onda, una probabilidad, una nube de potencial hasta que alguien lo observa. Entonces, y solo entonces, colapsa en una partícula, un punto, una posición, una cosa. Esto significa que el propio acto de mirar determina lo que es real. El observador no solo observa la realidad desplegarse. El observador colapsa la realidad en forma. Deja que eso penetre porque esto no es bobadas New Age. Es física. Pero las implicaciones van mucho más allá de laboratorios y ecuaciones. Si una partícula se vuelve real solo cuando es observada, ¿qué más en tu vida está esperando que lo mires con nuevos ojos? ¿Qué posibilidades están flotando a tu alrededor, aún sin colapsar? Porque la versión de ti que mira el mundo está atrapada en la percepción de ayer. Y aquí está la parte que nunca te enseñaron en la escuela. El observador no está separado del campo. No solo ves la realidad, te enmarañas con ella. Lo que significa que tu percepción, tu expectativa y tu estado emocional no son neutros. Son fuerzas activas en el campo cuántico, moldeando lo que emerge en forma. Esto lo cambia todo. No eres un espectador en el teatro de tu vida. Eres el proyector. Por eso puedes visualizar un objetivo repetidas veces, hablar afirmaciones en el espejo, escribir tu realidad en sueño en papel elegante, y aún así nada cambia. Porque si el tú que hace todo eso sigue siendo el viejo observador, sigue siendo la misma identidad fundida con miedo, control, carencia o incredulidad, entonces estás observando desde la frecuencia del pasado. Y como nos enseña la física cuántica, lo que observas, lo colapas. Vayamos más profundo en este asunto. En el campo cuántico, no hay realidad fija, solo probabilidades. Esto significa que tu futuro no es una línea recta. Es un espectro de versiones infinitas de ti. El tú rico, el tú sanado, el tú poderoso, el tú libre, todos vibrando como ondas de posibilidad en el campo. Y la versión que se convierte en tu experiencia depende enteramente de con qué frecuencia eliges volverte coherente. Esto no es sobre esperar o desear o incluso hacer. Es sobre sintonizar. Piénsalo así. Cada versión de ti existe como una emisora de radio. Cuando estás sintonizado en la frecuencia de 88,8 FM, no puedes oír lo que está sonando en 105,9. No porque no esté ahí, sino porque no estás resonando con ello. La señal existe, pero aún no está accesible para ti. Ahora, imagina que tu identidad es el sintonizador. Si continúas sintonizando en la versión de ti que dice, no puedo. Es difícil. Siempre he luchado. Entonces adivina, ¿en qué frecuencia estás atrapado? Esa versión se convierte en tu bucle. Pero si cambias tu sintonía no por fuerza, sino por coherencia, entonces el campo comienza a reflejar una emisora completamente nueva de realidad. Entonces, ¿cómo cambias tu sintonizador? Aquí es donde se vuelve místico y práctico. El sintonizador no está en tus pensamientos. Está en tu estado de ser. Tus pensamientos son eléctricos. Tus emociones son magnéticas. Juntos, generan la firma electromagnética que envías al campo. Y el campo, como confirman científicos como el Dr. Joe Dispenza y Nassim Haramein, es receptivo. Refleja la frecuencia de tu señal más dominante.
No lo que quieres, no lo que dices, sino quién eres emocional y vibracionalmente. Y aquí es donde se expone la trampa. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida desde el nivel del pensamiento. Piensan, si tan solo creyera más, afirmara más, pensara positivo. Pero tu cuerpo aún está memorizado por el miedo, aún adicto a la química de supervivencia, aún emocionalmente condicionado a la escasez. Entonces, mientras la mente está soñando con un futuro mejor, el cuerpo está transmitiendo la vibración del pasado. Esto crea incoherencia, y la incoherencia mantiene el campo cuántico en un estado de confusión, enviándote resultados mixtos, manifestaciones fragmentadas y retrasos repetidos. Puede que estés pensando, pero siento que creo. Lo quiero tan intensamente. ¿Por qué no está funcionando? Y la respuesta es brutalmente simple. El deseo no es la clave. La identidad lo es. No manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que tu sistema nervioso cree que es seguro recibir. Y esa creencia no vive en tu mente consciente, sino en tu firma energética. Por eso el salto cuántico no es un proceso lineal. No es sobre subir una escalera. Es sobre cambiar líneas temporales. No vas de aquí hacia allá. Estás eligiendo una versión diferente de ahora y convirtiéndote en el yo que corresponde a ella. Y al hacerlo, colapsan todas las versiones de la realidad que ya no se alinean. El viejo empleo, la relación tóxica, la lucha constante, desaparecen. No porque los fuerzas a salir, sino porque dejas de alimentarlos con tu energía. Déjame dejarte con una paradoja. La física cuántica sugiere que las partículas ni siquiera existen como cosas hasta que las observas. Entonces, ¿y si tu futuro no está esperando suceder, sino esperando a ser observado desde una nueva identidad? ¿Y si lo único que retrasa tu transformación es el hecho de que aún estás mirando tu vida a través de los ojos de quien solía ser? Estás a punto de descubrir algo aún más confrontador en la próxima parte. Que tu cuerpo, sí, tu propio cerebro y células están químicamente adictos a tu identidad pasada y activamente resistiendo tu evolución. Pero hay una salida. Y comienza no en el pensamiento, sino en la sensación sentida de tu frecuencia. Pero llegaremos ahí. Primero, recuerda esto. No estás aquí para perseguir partículas. Estás aquí para colapsar potencial. Y el potencial más poderoso es la versión de ti que sabe, no estoy observando mi realidad. La estoy creando. Te despiertas antes incluso de abrir los ojos. Una ola familiar te baña. Los mismos pensamientos, la misma tensión en el pecho, el mismo residuo emocional de ayer. No te estás despertando solo en tu cama. Te estás despertando en tu pasado otra vez. Y esto no es una metáfora, es neurobiología. Tu cuerpo está literalmente adicto al cóctel químico del antiguo tú. Y a menos que rompas el ciclo, tu cerebro recreará tu identidad pasada como una droga de la que no puede vivir sin ella. Vayamos a la ciencia. La neurociencia ha mostrado que el 95% de quien eres a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias y patrones que funcionan inconscientemente. No estás pensando tus pensamientos. Tus pensamientos te están pensando a ti. Tu sistema nervioso no está pidiendo cambio. Está implorando por repetición. Y aquí está la trampa. Cuanto más tiempo vives dentro del mismo estado emocional, ya sea ansiedad, culpa, estrés o indignidad, más tu cuerpo lo normaliza. Esto se convierte en tu identidad base. No porque esté alineado con tu alma, sino porque es familiar. Y lo familiar para tu cerebro de supervivencia equivale a seguridad. Por eso cada vez que intentas hacer un gran cambio, un salto cuántico, un cambio de vibración, una nueva autoimagen, tu cuerpo silenciosamente se revela. Te inunda con miedo. Susurra autoduda. Crea razones lógicas para quedarte en el sitio. ¿Por qué? Porque tu programación subconsciente no está alineada con tu deseo consciente. La mente dice, quiero evolucionar. El cuerpo dice, pero hemos sobrevivido siendo así. No te atrevas a cambiar. Déjame darte una verdad radical. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. Cada emoción que no has encontrado, cada trauma que no has liberado, cada creencia que no has cuestionado, todo vive en los tejidos de tu ser. La mente puede olvidar, pero el cuerpo recuerda todo. Y hará lo que pueda para continuar tocando los patrones emocionales que conoce,
incluso si esos patrones están matando tu futuro. El Dr. Joe Dispenza llama a esto el yo químico. No es solo una idea poética. Es medible. Cada estado emocional que experimentas crea una mezcla única de neuropéptidos, hormonas y señales eléctricas. Siente rabia durante el tiempo suficiente, y tus células comienzan a esperar la química de la rabia. Siente vergüenza, miedo o victimización repetidamente. Y tu biología se reorganiza alrededor de esas frecuencias. Esto no es solo un mal hábito. Es una adicción biológica. Y como cualquier adicción, la abstinencia es dolorosa. Por eso la transformación puede parecer estar muriendo porque neurológicamente lo está. Cuando intentas encarnar una nueva versión de ti mismo, confiado, abundante, libre, tu cuerpo no celebra. Entra en pánico. Comienza a desear las dosis químicas de la antigua identidad. La incomodidad que sientes no es fracaso. Es la desintoxicación de tu antiguo yo. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinde. No porque no quieran el cambio, sino porque confunden abstinencia con desalineación. Dicen, esto parece difícil. Quizás no es para mí. Pero esa no es la verdad. La verdad es que el antiguo tú está luchando por la supervivencia dentro de tu sistema nervioso. Y a menos que aprendas a sentarte en el fuego de esa incomodidad con presencia, compasión y coherencia, caerás de vuelta en el mismo pozo gravitacional emocional repetidas veces. Entonces, ¿cómo interrumpimos la adicción al antiguo yo? El primer paso es la conciencia. No solo mental, sino somática. Tienes que volverte íntimamente consciente de las firmas emocionales que definen tu identidad actual. Percibe los gatillos que te arrastran hacia el pasado. Observa la sutil contracción en tu pecho cuando sueñas demasiado grande. Observa las historias que surgen cuando imaginas facilidad, riqueza, amor, y ve cuán rápidamente tu cuerpo las resiste. Porque aquí está el secreto cuántico. El campo no responde a tu imaginación, sino a tu vibración encarnada. Puedes visualizar riqueza todo el día. Pero si tu sistema nervioso está calibrado para la escasez, la señal que estás transmitiendo es carencia. Y el campo cuántico, siendo impersonal y preciso, solo coincidirá con lo que estás siendo, no con lo que estás deseando. Por eso el camino adelante no es empujar más fuerte. Es repatronar tu estado. Y aquí es donde la ciencia y el espíritu comienzan a danzar. A través de técnicas como coherencia corazón-cerebro, trabajo de respiración, estados emocionales elevados y repetición de nuevos caminos neuronales, puedes comenzar a enseñar a tu cuerpo cómo se siente un nuevo futuro antes de que llegue. La clave es generar el sentimiento del futuro ahora, no como una reacción, sino como una decisión. Porque en el momento en que sientes emociones elevadas, gratitud, amor, expansión, sin necesitar que el mundo exterior lo justifique, comienzas a recablear tu cerebro. Instalas una nueva firma en tu campo y la química antigua comienza a descomponerse. Pero hay más. Neville Goddard enseñó que la imaginación es el poder creativo de lo divino. No para desear algo, sino para convertirse en ello en sentimiento. Y cuando tu estado interior ya no coincide con tus condiciones externas, es cuando la realidad debe doblarse. No porque se lo hayas rogado, sino porque no tiene elección. La ley cuántica obedece a la coherencia. Entonces, pregúntate a ti mismo. ¿A qué sentimientos estás adicto? ¿Qué emociones han definido tu personalidad? ¿Qué recuerdos estás ensayando en tu mente que tu cuerpo cree que aún están sucediendo? Ahora, estas no son preguntas pasivas. Son portales. Porque para entrar en el salto cuántico, primero debes ver qué te está manteniendo anclado. Y lo que te está anclando raramente es el mundo exterior. Es la firma neuroemocional del yo que no has dejado morir. Es incómodo. Sí, es inconveniente, pero también es sagrado porque una vez que te vuelves consciente de los patrones, ya no eres el patrón. Te conviertes en el observador. Y desde ahí, el observador se convierte en el creador. En la próxima fase, vamos a cruzar el umbral. ¿Cómo colapsar la línea temporal del antiguo yo antes de que ella te colapse a ti? Aprenderás cómo disolver vibracionalmente el pasado, no borrando recuerdos, sino cambiando identidad. Y voy a guiarte a través del ritual energético que permite que tu campo libere la frecuencia de la limitación. Pero sé advertido, una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. En algún lugar muy dentro, una versión de ti se está aferrando, no por esperanza, sino por hábito.
Esa versión está apegada a tu pasado, no porque lo ame, sino porque lo conoce. Y lo que el sistema nervioso conoce, lo protege. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de las personas nunca lo ve. Lo que no colapses eventualmente te colapsa a ti. Miremos esto a través de las lentes cuánticas. Según el principio de superposición cuántica, todas las versiones de ti existen como potenciales simultáneos hasta que una sea observada. El tu confiado, el tu abundante, el tu sanado, el tu visionario, todos son reales, pero aún no colapsados en forma. La versión que estás viviendo ahora es simplemente aquella que inconscientemente has alimentado con enfoque, emoción y repetición. Y mientras continúes identificándote con ese yo, tu línea temporal permanece activa. Tu bucle de energía permanece vivo. Tu historia se convierte en tu prisión. Pero aquí está lo que nunca te enseñaron. La identidad no es fija. Es elegida. Es actualizada a través de acuerdo energético. Y en el momento en que retiras tu atención, tu creencia y tu inversión emocional de la versión antigua, la línea temporal comienza a deshacerse como una frecuencia que ya no está siendo transmitida. Como un programa que ya no está recibiendo energía, como un holograma perdiendo coherencia. Vamos más profundo. Todo en tu vida, tus resultados, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, está codificado con la firma vibracional de quien has sido, no de quien quieres ser, de quien has sido. El viejo empleo correspondía a tu antigua valía propia. La desilusión amorosa repetida correspondía a tu blueprint emocional. La sensación de estancamiento correspondía a la identidad que temía la expansión. Nada en tu mundo exterior existe separado de tu frecuencia. Esto no es filosofía. Esto es resonancia. Entonces, ¿cómo colapses una línea temporal? Primero, dejas de intentar arreglarla. Porque arreglar implica que aún eres tú. No arreglas lo que ya no eres. Liberas. Y para liberar, debes realizar el único ritual al que el campo cuántico responde con claridad absoluta: desidentificación energética. Aquí está lo que esto significa. Ya no debes sentirte como el antiguo tú. Incluso si tus circunstancias aún no han cambiado, incluso si tu mente argumenta, incluso si tu entorno refleja el pasado, retiras tu poder al retirar tu vibración. Y esto comienza con presencia. Comienza aquí. Cierra los ojos y siente la firma energética de la versión de ti que ha estado luchando. No los pensamientos, la frecuencia. Siente la postura, el patrón de respiración, la línea base emocional. ¿Cuál es la textura de ese yo? Pesada, tensa, defensiva, entumecida. Déjala hablar. No juzgues. Solo atestigua. Porque atestiguar comienza el desenmarañamiento. Entonces imagina a esa versión de ti de pie frente a ti. No para analizar, sino para honrar. Agradecele. Verdaderamente, esa versión te trajo hasta aquí, sobrevivió por ti, navegó por lo desconocido con las herramientas que tenía. Nunca estuvo rota, solo desactualizada. Y ahora es hora de liberarla. Ahora di internamente o en voz alta: ya no eres tú quien está creando mi realidad. Te libero. Siente lo que sucede en tu cuerpo cuando dices esto. Ese temblor, esa respiración, esa quietud, ese es el cordón energético comenzando a disolverse. Esa es la frecuencia cambiando. Esta no es una visualización única. Esta es una práctica de convertirse. Cada vez que el antiguo tú resurja en pensamiento, en emoción, en reflejo, regresas a esta elección. Ya no alimento esa frecuencia. Ya no encarno ese yo. Colapso esa identidad con amor. Y lentamente, como arrancando raíces del suelo, el programa comienza a morir. Pero hay una segunda capa, el cuerpo. Debes traer tu fisiología a coherencia con tu nueva frecuencia. Esto significa moverte como el nuevo yo, respirar como el nuevo yo, hablar como el nuevo yo. Aquí es donde la enseñanza de Neville Goddard se convierte en un comando cuántico. Debes vivir desde el estado del deseo realizado, no hacia él. Debes ocupar el final. Y tu biología debe sentirse lo suficientemente segura para creerlo. Entonces, en lugar de reaccionar a tu realidad, transmite hacia ella. Despierta y declara una nueva señal. Soy ahora la versión que confía en lo invisible. Soy ahora la frecuencia de la abundancia. Soy ahora la encarnación de la facilidad. No solo digas, conviértete.
Porque el campo no oye tus palabras, lee tu señal. Cuanto más frecuentemente regreses a la vibración del yo futuro, incluso por segundos, más matas de hambre a la antigua línea temporal, y eventualmente colapsa. No con fanfarria, no con fuegos artificiales, frecuentemente en silencio. Frecuentemente con duelo porque es una muerte y la muerte siempre lleva memoria. Pero en ese colapso hay libertad. Aquí está lo que necesitas entender. El salto cuántico no sucede cuando el universo te da una señal. Sucede cuando dejas de darle al antiguo yo una señal. Cuando te conviertes en un nuevo armónico y el universo, limitado por la resonancia, no tiene elección sino encontrarte allí. Y ahora es tu turno de reclamarlo. Escribe en los comentarios, soy la frecuencia. Dilo como una declaración, como una llave, como una vibración. Porque en el momento en que lo dices, estás diciéndole al campo, ya no negocio con el pasado, encarno una nueva señal. Ahora, has llegado hasta aquí. Y la próxima fase es donde todo comienza a tener sentido. Porque incluso después de colapsar el antiguo yo, la mayoría de las personas aún se preguntan, ¿por qué aún no está sucediendo? ¿Por qué aún parece que algo está faltando? Y la respuesta es simple. Aún están queriendo cuando deberían estar siendo. En el próximo capítulo, revelamos la verdad más ignorada en la manifestación y la única clave que garantiza alineación. Prepárate porque después de eso, no hay vuelta atrás. Hay algo que nadie te dice cuando comienzas este viaje. Una trampa sutil que descarrila incluso a los buscadores más dedicados. Cuanto más profundamente quieres el cambio, más tu energía dice, no lo tengo. Y esa contradicción, esa brecha entre deseo e identidad es exactamente porque tantos se quedan atrapados. Porque el campo cuántico no responde al anhelo. Responde a la frecuencia. Y la frecuencia nunca está definida por lo que dices. Está definida por lo que eres. Vayamos a la raíz. La mayoría de las personas piensan que están manifestando cuando visualizan sus objetivos, escriben afirmaciones, escriben escenarios de ensueño, y estas prácticas pueden ser poderosas, pero solo si se hacen desde un lugar de alineación interna. De lo contrario, se convierten en rituales de resistencia. Visualizas la vida que quieres, pero te sientes desconectado de ella. Afirmas abundancia, pero tu cuerpo vibra escasez. Escribes tu realidad en sueño, pero ahí en el fondo estás esperando que algo pruebe que es real antes de permitirte sentirlo. Y esta es la contradicción que colapsa la manifestación. Cuando esperas por evidencia antes de cambiar tu vibración, retrasas el colapso de la línea temporal deseada. Porque en la mecánica cuántica, es la vibración la que llama a la forma a la existencia, no al revés. Hagamos esto científico. Cada emoción tiene una frecuencia medible. Gratitud, amor, confianza, estos son estados elevados que traen el corazón y el cerebro a coherencia. Y la coherencia crea un campo electromagnético fuerte y organizado. Este campo, medido por Earthmat y confirmado por innumerables estudios, afecta no solo tu biología, sino el entorno a tu alrededor. Te conviertes en una estación de transmisión. Irradias la señal de tu estado interno y la realidad, como un diapasón, vibra para coincidir con tu frecuencia dominante. Entonces, si estás viviendo en un estado de carencia, constantemente queriendo, esperando, necesitando y aguardando, el campo recibe un mensaje. No soy. Y la realidad, en su infinita precisión, dice, como desees. Por eso aquellos que manifiestan cambios masivos, aquellos que dan saltos cuánticos en líneas temporales no son aquellos que ruegan al universo por cambio. Son aquellos que encarnan el cambio antes de que llegue. Deciden que su nueva identidad es real, no por causa de prueba externa, sino por causa de verdad energética. Neville Goddard enseñó, asume el sentimiento del deseo realizado, no esperes por él, no creas que está viniendo algún día, sino asúmelo. Úsalo como una piel, como una frecuencia, como una verdad más profunda que la lógica. Porque cuando haces esto, ya no estás enviando la señal de espera. Estás transmitiendo la firma de yo soy. Vamos aún más profundo. La mayoría de las personas vive en una brecha vibracional entre la versión que quieren ser y la versión que continúan alimentando. Y esa brecha no se llena con esfuerzo. Se llena con identidad. No intentas convertirte en una nueva versión. Te conviertes en ella al entrar en la frecuencia que ella ocupa y quedarte ahí el tiempo suficiente para que el campo se reorganice a tu alrededor.
Pero aquí es donde aparece la psicología sombría de la mente. Susurra dudas. Desea evidencias. Quiere garantías. Y cada vez que colapses de vuelta a cómo va a suceder o dónde está, envías una señal mixta. Dices una cosa, vibras otra. Y el campo refleja tu incoherencia. Interrumpamos esto ahora porque este es el patrón que debe terminar. De ahora en adelante, debes convertirte en la causa, no en el efecto. Debes emitir la frecuencia de tu futuro como una transmisión, no una petición. Debes vivir desde la vibración de ya tener, ya ser, ya encarnar. Incluso cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario. Incluso cuando tu entorno refleja lo antiguo, especialmente entonces porque ese es el momento de poder. Esa es la prueba de coherencia. Y es cuando el campo comienza a doblarse. Fundamentemos esto en metáfora. Imagina tu realidad como un espejo. No sonríes al espejo esperando que sonría de vuelta primero. Eso sería absurdo. Sonríes primero y el reflejo responde. La realidad no es diferente. Tu mundo exterior no es un dictador. Es un reflector. Y siempre está reflejando quién estás siendo, no lo que estás pidiendo. Entonces, cuando las personas dicen, he estado intentando manifestar esto durante meses y nada está cambiando. Lo que realmente están diciendo es, he estado queriendo algo profundamente mientras siguen siendo alguien que no cree que sea posible. Y el campo, siempre honesto, siempre preciso, refleja de vuelta la señal dominante, desalineación. La buena noticia, puedes cambiar tu frecuencia en un instante. No forzando, sino recordando. ¿Quién serías si ya estuviera hecho? ¿Cómo te sentirías, hablarías, respirarías, caminarías? Si la línea temporal de tu yo más elevado ya hubiera colapsado en ahora, esa versión existe, no como fantasía, sino como frecuencia. Entonces aquí está tu práctica. Al menos una vez al día, entra en quietud. Cierra los ojos. Respira hacia el corazón y pregunta, ¿cuál es la frecuencia de la versión de mí que ya tiene lo que deseo? Entonces siente. No intentes hacerla perfecta. Solo siente la señal. Quizás sea calma. Quizás sea poder. Quizás sea ligereza. Sea lo que sea, amplifica. Deja que inunde tu cuerpo y permanece ahí. Sin expectativa, sin negociación, solo coherencia. Haz esto lo suficiente y tu sistema nervioso se recalibrará. Tus pensamientos seguirán. Tus comportamientos cambiarán y el campo, respondiendo a tu señal, no a tus historias, comenzará a doblarse hacia la versión de la realidad que corresponde a tu verdad. Esta es la esencia del salto cuántico. No saltar hacia algo, sino colapsar en coherencia con ello. El salto no es movimiento, es alineación. Es recordar que tu mundo externo no es la fuente de tu experiencia. Es la sombra de tu vibración. Vayamos más profundo. En el campo cuántico, no hay realidad fija, solo probabilidades. Esto significa que tu futuro no es una línea recta. Es un espectro de versiones infinitas de ti. El tu rico, el tu sanado, el tu poderoso, el tu libre, todos vibrando como ondas de posibilidad en el campo. Y la versión que se convierte en tu experiencia depende enteramente de con qué frecuencia eliges volverte coherente. Esto no es sobre esperar o desear o incluso hacer. Es sobre sintonizar. Piénsalo así. Cada versión de ti existe como una emisora de radio. Cuando estás sintonizado en la frecuencia de 88,8 FM, no puedes oír lo que está sonando en 105,9. No porque no esté ahí, sino porque no estás resonando con ello. La señal existe, pero aún no está accesible para ti. Ahora, imagina que tu identidad es el sintonizador. Si continúas sintonizando en la versión de ti que dice, no puedo. Es difícil. Siempre he luchado. Entonces adivina, ¿en qué frecuencia estás atrapado? Esa versión se convierte en tu bucle. Pero si cambias tu sintonía no por fuerza, sino por coherencia, entonces el campo comienza a reflejar una emisora completamente nueva de realidad. Entonces, ¿cómo cambias tu sintonizador? Aquí es donde se vuelve místico y práctico. El sintonizador no está en tus pensamientos. Está en tu estado de ser. Tus pensamientos son eléctricos. Tus emociones son magnéticas. Juntos, generan la firma electromagnética que envías al campo. Y el campo,
como confirman científicos como el Dr. Joe Dispenza y Nassim Haramein, es receptivo. Refleja la frecuencia de tu señal más dominante. No lo que quieres, no lo que dices, sino quién eres emocional y vibracionalmente. Y aquí es donde se expone la trampa. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida desde el nivel del pensamiento. Piensan, si tan solo creyera más, afirmara más, pensara positivo. Pero tu cuerpo aún está memorizado por el miedo, aún adicto a la química de supervivencia, aún emocionalmente condicionado a la escasez. Entonces, mientras la mente está soñando con un futuro mejor, el cuerpo está transmitiendo la vibración del pasado. Esto crea incoherencia, y la incoherencia mantiene el campo cuántico en un estado de confusión, enviándote resultados mixtos, manifestaciones fragmentadas y retrasos repetidos. Puede que estés pensando, pero siento que creo. Lo quiero tan intensamente. ¿Por qué no está funcionando? Y la respuesta es brutalmente simple. El deseo no es la clave. La identidad lo es. No manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que tu sistema nervioso cree que es seguro recibir. Y esa creencia no vive en tu mente consciente, sino en tu firma energética. Por eso el salto cuántico no es un proceso lineal. No es sobre subir una escalera. Es sobre cambiar líneas temporales. No vas de aquí hacia allá. Estás eligiendo una versión diferente de ahora y convirtiéndote en el yo que corresponde a ella. Y al hacerlo, colapsan todas las versiones de la realidad que ya no se alinean. El viejo empleo, la relación tóxica, la lucha constante, desaparecen. No porque los fuerzas a salir, sino porque dejas de alimentarlos con tu energía. Déjame dejarte con una paradoja. La física cuántica sugiere que las partículas ni siquiera existen como cosas hasta que las observas. Entonces, ¿y si tu futuro no está esperando a suceder, sino esperando a ser observado desde una nueva identidad? ¿Y si lo único que retrasa tu transformación es el hecho de que aún estás mirando tu vida a través de los ojos de quien solía ser? Estás a punto de descubrir algo aún más confrontador en la próxima parte. Que tu cuerpo, sí, tu propio cerebro y células están químicamente adictos a tu identidad pasada y activamente resistiendo tu evolución. Pero hay una salida. Y comienza no en el pensamiento, sino en la sensación sentida de tu frecuencia. Pero llegaremos ahí. Primero, recuerda esto. No estás aquí para perseguir partículas. Estás aquí para colapsar potencial. Y el potencial más poderoso es la versión de ti que sabe, no estoy observando mi realidad. La estoy creando. Y ahora llegamos al velo final. En el próximo y último capítulo, vamos a descubrir la última y más poderosa verdad. Que tu futuro deseado no es algo que persigues. Es una versión de ti que ya existe ahora mismo en el campo cuántico. Y tu única tarea es volverte compatible con ella. Te han enseñado a buscar, a esforzarte, a convertirte. Has caminado a través de afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, esperando que un día la versión de ti que sueñas finalmente llegara. Pero aquí está la verdad cuántica. Aquella que desenmaraña la ilusión en su núcleo, la versión de ti que estás esperando ya es real. No como una metáfora, como una frecuencia, y no te estás moviendo hacia ella. Eres el portal a través del cual ella colapsa en esta línea temporal, o nunca lo hace. Deja que esto se asiente en tu sistema. Todo lo que has estado queriendo atraer no está ahí fuera en la distancia, esperando el momento correcto para aparecer. Ya está codificado en el campo cuántico. Ya es. La pregunta no es cómo llego allí. La pregunta es, ¿quién necesito convertirme para que esta versión de la realidad pueda encontrarme? No manifiestas la versión de ti que tiene la vida. La recuerdas. Y el recuerdo no es mental. Es congruencia energética. En el momento en que tu estado interno coincide con la vibración de tu yo deseado, abres un bucle en el tejido del espacio-tiempo. Ese bucle se llama enmarañamiento. Y desde ahí, se forma un puente, no hecho de esfuerzo, sino de coherencia. En términos cuánticos, enmarañamiento significa que dos partículas o posibilidades se vuelven tan profundamente conectadas que incluso a través de vastas distancias, el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra. Entonces imagina esto. Tu yo futuro ya está enmarañado contigo. En el momento en que emites la firma de ese yo en respiración, en presencia, en pensamiento, en emoción, la realidad no tiene elección sino responder. No es opcional.
Es ley física. Pero aquí está la barrera. Has sido entrenado para identificarte con lo que puedes ver. Piensas que eres un cuerpo moviéndose a través del tiempo. Pero el tiempo no es lineal en el campo cuántico. Es en capas, holográfico y receptivo. Lo que significa que no te estás convirtiendo en la próxima versión de ti mismo. La estás seleccionando a través de congruencia vibracional. El yo que ya se siente libre. El yo que ya respira abundancia. El yo que ya confía en lo desconocido. Todos ellos existen en capas dentro del ahora cuántico. Entonces, ¿cómo colapses en esa versión? Dejas de esperar a sentirte diferente después de que algo cambie y comienzas a generar el sentimiento ahora porque sabes que eres la causa. Dejas de buscar evidencia y te conviertes en la evidencia. Dejas de repetir la historia y comienzas a irradiar la frecuencia. Dejas de pedirle al campo que te salve y comienzas a mostrarle al campo quién realmente eres. Aquí es donde la mayoría de las personas vacila. Colapsan en memoria en lugar de identidad. Son desencadenadas por su pasado o distraídas por su entorno y caen de vuelta en la química del antiguo yo. Pero esto no es fracaso. Es una invitación. Un portal solo es útil si pasas a través de él. Y para pasar, debes estar dispuesto a dejar algo atrás. No personas, no lugares, sino versiones de ti mismo que ya no están en resonancia. Esa es la verdadera muerte que precede al salto cuántico. No una muerte del cuerpo, una muerte de la línea temporal que ya no mantiene tu frecuencia. Y cada vez que lloras esa versión con amor y eliges coherencia en lugar de control, cambias dimensiones, no en fantasía, sino en vibración. Dejas de perseguir. Comienzas a coincidir. Entonces déjame preguntarte, ¿quién eliges ser cuando nadie está observando? ¿Qué vibras? Cuando nadie está escuchando. Esa señal, esa transmisión invisible y poderosa está moldeando tu línea temporal ahora mismo. Está llamando a las personas, los eventos, las sincronicidades, las oportunidades, y está o atrayendo tu expansión o reforzando tu contracción. Pero hoy, en este exacto momento, has entrado en la conciencia. Y desde la conciencia, no hay retorno. Ahora sabes que no estás aquí para esperar. Estás aquí para armonizar, para encarnar, para convertirte. Porque la verdad es, el nuevo tú no es algo que necesites crear. Es alguien que descubres capa por capa, frecuencia por frecuencia, elección por elección. Entonces, si has sentido algo despertar dentro de ti a través de este viaje, si la piel antigua está descamándose, la historia antigua está agrietándose y la vibración de tu verdad está volviéndose más alta, entonces estás listo. Listo para llevar esto más allá de la inspiración. Listo para entrenar tu frecuencia. Listo para entrar en la dimensión donde ya no intentas manifestar. Simplemente eres la manifestación. Y por esa razón, hemos creado algo para ti. Un camino más profundo, un método preciso, una guía para maestría vibracional en el campo cuántico. Se llama el Creador Oculto. Y no es solo un ebook, es una herramienta de frecuencia, un libro práctico que enseña cómo recablear tu identidad en el nivel cuántico, colapsar las líneas temporales que ya no sirven y activar tu generador de campo interno. De verdad, es una llave. Y si tu cuerpo sabe que es la hora, lo sentirás. Encontrarás el enlace para acceder a él en el comentario fijado abajo. Y cuando lo hagas, no estarás solo descargando un archivo. Porque esta comunidad no es para espectadores. Es para aquellos que recuerdan que son la señal y que la realidad se dobla para aquel que vibra antes de la evidencia. Entonces te voy a dejar con esto. El campo siempre está escuchando. La única cuestión es, ¿qué versión de ti está hablando?